Antes de nada quiero agradecer a la gente de Bolivia y acá a mi compañera Danita, porque hace un mes que me está persiguiendo, o no, es así, ¿no? Para que dé una charla para la gente de Bolivia. Esta va a ser la penúltima charla que voy a dar porque estoy con muchos proyectos y no me está dando mucho tiempo. La última charla creo que voy a dar es para España dentro de poco, con algo relacionado también a demencia y estimulación sensorial en el adulto mayor. Así que, bueno, quiero mandar un saludo a la licenciada Julia, que es de España, pero que está viviendo en Bolivia, a quien estimo mucho. Y bueno, también a los alumnos de Bolivia que me estuvieron esperando hace como media hora. Bueno, en principio, como dijo mi compañera, soy doctor en salud mental, en máster en salud mental, soy licenciado en terapia ocupacional, soy de Santa Fe, Argentina, y bueno, me dedico fundamentalmente a las adicciones, a la estimulación cognitiva, a los adultos mayores, y estoy a cargo de un centro de día desde la Fundación Proyecto Vida, y también colaboro con varios hogares de acá de Santa Fe. La idea de un poco de demencia es debido a que, bueno, tengo un poco de algunos años de antigüedad, desde hace unos 30 años más o menos trabajo en el Ministerio de Salud y soy auditor en el Ministerio de Salud. Yo audito todo lo que tenga que ver con desechos médicos. El hecho de trabajar con los adultos mayores y tener vínculo con los hogares también me ha permitido una cierta experiencia que hace que pueda volcarla hacia ustedes y hacia quien pueda, y también obviamente para poder colaborar con el crecimiento de ustedes y también para conmigo mismo a través de vuestras preguntas o algún aporte que ustedes tengan. Cuando ustedes quieran o me habilite mi compañera, comienzo con lo que es demencia, ¿puede ser? Licen, por favor, continúe, comience, este es su Bien, momento. Aquí estamos vamos a para hablar escucharlo. en principio de clasificación de las demencias. Voy a hablar, voy a hacer esta charla en tres partes. Una parte va a hablar de las demencias, la otra parte va a hablar voy a de alguna manera describir algunas demencias o las más comunes, y al final voy a hablar sobre lo que tiene que ver con la estimulación la estimulación sensorial de las demencias, pero basado en el modelo de la discapacidad cognitiva. Como muchos saben, yo soy quien tradujo el modelo de la discapacidad cognitiva al español. Afortunadamente soy el único que lo tradujo, o al menos gran parte del modelo, así que lo tengo bastante bien claro. Bueno, voy a hablar de demencia para no perder tiempo. La demencia es un deterioro crónico, global y generalmente irreversible de la capacidad cognitiva. El diagnóstico es clínico, se utilizan por lo general las pruebas de laboratorio y de imágenes para identificar las causas tratables. El tratamiento es sintomático. ¿Por qué sintomático? Porque es la única manera de que uno como familiar pueda detectar qué es lo que le está pasando al familiar, porque si no, no podemos recurrir al médico si no sabemos a ciencia cierta qué le pasa a nuestros familiares, ¿no? A nuestros padres, madres o abuelos. Sintomático porque tenemos que haber observado al menos alguna variable como para recurrir al médico y que el médico tenga de alguna manera alguna sintomatología o algún indicio de qué es lo que le está pasando a nuestro familiar. Existen clasificaciones de las demencias de acuerdo a distintos sistemas y es según la edad de inicio, la causa, los síntomas neurológicos y si son tratables o no. Con respecto a la edad de inicio, se pueden distinguir en seniles y preseniles. Acá quiero aclarar algo. Un gran compañero mío, que es Alexis Cruz Alvarenga, él me hablaba de que ya no se está usando mucho el término senil, pero si yo no lo digo, hay personas que a lo mejor puede ser que no las registren.
Cuando hablamos de seniles y preseniles, hablamos también de demencias juveniles, porque tiene que ver con la edad, ¿no? Para lo que tenga que ver con seniles y preseniles o juveniles, se observan sus tipos, por ejemplo, demencia de Alzheimer senil o esporádica frente a la demencia de Alzheimer juvenil o familiar. También tiene mucho que ver la demencia presenil o temprana o de inicio precoz, porque generalmente tiene que ver mucho con la relación familiar. Comienza antes de los 65 años, por eso es presenil. Es de curso más rápido y no supera el 1% de los casos en las estadísticas. Es decir, que la demencia presenil es casi muy poco vista o muy poco frecuente. En relación a la demencia senil o tardía, o de inicio tardío, aparece después de los 65 años, en su mayor parte es esporádica y de curso lento. Este tipo representa más del 98% de los casos. Por lo general, esta demencia senil, más allá de que el término sea un poco, esté casi en extinción, ¿no? O que se esté dejando de usar, cuando aparece después de los 65 años, estos pacientes tienen muchos indicios que a veces nos hacen recurrir al médico. Un indicio que se diferencia de las demás demencias, al menos en el Alzheimer, es el cambio de conducta. Por lo general son más agresivos verbalmente que las demás demencias. Al menos así yo lo he visto en los hogares que nosotros frecuentamos. Con respecto, recién hablábamos de la edad de inicio, la causa, los signos y un montón de variables más. Recién describí la edad de inicio, ahora voy a describir según las estructuras cerebrales afectadas. Existen demencias corticales, las que son consecuencia de cambios degenerativos en la corteza, y se observan por la presencia de amnesia, afasia, apraxias, agnosias, así como dificultades en la memoria operativa de trabajo, como por ejemplo, en este caso de lo que recién mencionaba, la enfermedad de Alzheimer. Las demencias subcorticales son el resultado de una disminución en la estructura profunda de la sustancia gris y blanca que afectan los ganglios basales, el tálamo, los núcleos de la base y las proyecciones de estas estructuras hacia el lóbulo frontal. En este tipo de demencia se observan, por ejemplo, alteraciones llamativas en el nivel de vigilancia y en la atención, dificultad en el proceso de la información, retraso psicomotor, dificultades en la evocación, capacidad de abstracción, problemas en la capacidad para desarrollar estrategias, alteraciones del afecto y personalidad tales como depresión y apatía. Por ejemplo, también se da en la demencia talámica, en la parálisis supranuclear, en la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. Aunque algunos autores incluyen un tercer grupo, como las demencias axiales, dependientes de lesiones focalizadas en las estructuras mediales del lóbulo temporal, en el hipocampo, en los cuerpos mamilares e hipocampo, que presenta graves defectos retentivos, desorientación, amnesia, despreocupación y falta de iniciativa. Antes de pasar a la siguiente variable o al siguiente factor, les quiero contar que este resumen o esta descripción que estoy haciendo está hecha en base a varios autores, así que no puedo mencionar a todos los autores que tuve que leer para dar esta charla, porque son varios y me pareció adecuado tratar de hacer una síntesis de todos estos autores, porque después de esta descripción sí quiero pasar a la parte de estimulación sensorial. El otro factor es el factor genético, que tiene que ver con los antecedentes familiares, debido a alteraciones en algunos genes hereditarios, que producen obviamente alteraciones similares en los descendientes, ¿no?
es decir, que se van pasando de generación en generación. También otro factor es recién decía factor genético familiar, y ahora viene el factor genético esporádico, porque se cree que existen muchos genes involucrados en la génesis de la enfermedad, de Alzheimer o de la demencia, que coinciden casualmente con la enfermedad esta de Alzheimer. Esta comienza a partir de los 65 años y, como dije anteriormente, es la más común. Bueno, otro factor es según la causa o etiología. Existen demencias primarias con o sin causa, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, y estoy repitiendo mucho Alzheimer porque es la más frecuente, o la demencia de Pick. También está la demencia secundaria, debido a que la demencia aparece como consecuencia de un trastorno principal. Por ejemplo, se puede dar debido a un accidente automovilístico, por ejemplo, a un accidente laboral, ¿sí? La demencia también pueden agruparse en irreversibles o no tratables, como la enfermedad neurodegenerativa de Alzheimer, de Parkinson, de Huntington, y las otras que son las reversibles o tratables, como la hidrocefalia, la neurosífilis, las metabólicas tóxicas, como por ejemplo en aquellos obreros que trabajan en las minas, o en aquellos obreros que trabajan en talleres mecánicos, en talleres de pintura, en fábricas. Casi todas las demencias, si no se tratan a tiempo, dejan de ser reversibles y pasan a ser irreversibles. Este autor que estaba leyendo esta mañana hablaba un poco de que hay demencias reversibles. Yo creo que más que demencia reversible tiene mucho que ver con un cuadro psicótico, ¿sí? A mi modo de ver y por lo que vi a lo largo de mi trabajo, por lo general las demencias, una vez que están declaradas, se vuelven irreversibles, lamentablemente. Pero claro, acá hay muchos factores que juegan a favor o en contra, como por ejemplo los antecedentes, la alimentación, el deporte, el trabajo, la educación y otro montón de factores que juegan a favor y en contra de acuerdo a la persona y de acuerdo a cómo la persona obviamente se cuida y al tipo o calidad de vida que lleva. La otra variable es según la frecuencia de aparición. Tanto la enfermedad de Alzheimer como la demencia vascular representa más del 90% de los casos. Por eso es que siempre repito Alzheimer y demencia vascular, en este caso, ¿no? Hay que diferenciar las demencias por consumo de sustancias que se dan en los jóvenes de aquella neurodegenerativa que se dan en los ancianos. Con respecto a esto le quiero contar algo. Muchas veces a muchos jóvenes en la clínica donde yo trabajaba se los diagnosticaba con demencia, obviamente secundaria a consumo de sustancias como por ejemplo marihuana, cocaína o alcohol, pero a lo largo del tiempo los profesionales se daban cuenta de que no era una demencia, sino que era un trastorno psicótico inducido por consumo de sustancias. Hasta acá es un poco la clasificación o un poco la generalidad de lo que tiene que ver con la demencia. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Damita, ¿vamos bien? ¿Al chico vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? Salvo el que me hizo una broma de ahí, no sé quién era. Sí, no, hacer un comunicado general, ¿no? Bueno, nosotros somos parte de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional acá de Bolivia, y bueno, no vamos a tolerar ese tipo de interrupciones, Sí. que bueno, pueden ser bromas, ¿no? Pero aún así faltan al respeto, entonces tratamos de que el ponente se sienta cómodo en las interacciones que se puede hacer con el público. Vamos a dejar pasar ese incidente y Bueno, obviamente la persona no está en sala. estamos, ¿Alguna pregunta, compañeros, público? los que estamos de este Sí. lado, en este caso dando una charla, hoy me toca a mí, sabemos que estamos expuestos a gente hacer bromas o tratar de llamar la atención. Afortunadamente son los menos, porque los más somos los que estamos de este lado intentando aprender uno del otro, así que ni siquiera Exacto. tengamos en cuenta porque Sí, para nada. para mí Dícenle, tiene motivo de preocupación.
Le mandan saludos desde Perú. Laura le manda saludos desde Perú. Luego, Rocío Pozo le dice, sí, saludos, amigo. Talina Angón, hola, buenas tardes, saludos desde Oaxaca, México. Luego, una aclaración para Gal. No hay diapositivas, esta es una conversación con el licenciado, entonces vamos a hacer las preguntas súper interactivas por el chat. Ahí apareció mi amigo Alexis Cruz. Sí. Con quien vamos a escribir un libro dentro de poco. No tenemos tiempo, pero dentro de poco entre él y yo vamos a escribir algo. Algo bastante novedoso, así que estamos, en algún momento vamos a comenzar a escribir los primeros bocetos, ¿no? Las primeras ideas. Bueno, si no hay preguntas, y le quiero por el momento a todo no. el mundo porque la verdad que hay mucha gente que respetuosamente nos sigue y trata de siempre de hacer un aporte, así que bueno, conocí Oaxaca, conocí Costa Rica, tantos lugares maravillosos que fui por el mundo y creo haber dejado buena imagen o buenas amistades para algún día volver y obviamente estrechar con un abrazo después que pase la pandemia. Bueno, si no hay preguntas o algo así, yo sigo. Preguntas no, saludos sí, pero continúe, por favor, Lizzie. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, si usted puede ser entre 1 hora o 1 hora y media, no hay problema. Vale. Si querés, podés pasar los saludos y así yo ya paso ahora a describir las demencias. Claro que sí, lo saludan desde México, desde Guatemala, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Le brindan todo el apoyo necesario para todo tipo de contingencia. Eso sería por el momento. Vale. Bueno, voy a volver ahora. Voy a hacer algo muy somero o algo muy sintético para hablar un poco de las demencias más comunes, las que al menos yo estuve viendo y en los hogares y en el centro de día, y porque hay otro tipo de demencias que por ahí son menos vistas o menos escuchadas o no tan nombradas como las que voy a mencionar ahora. Bueno, voy a hablar ahora de las demencias más importantes. Comienzo con la enfermedad de Alzheimer. Como todos saben, es la más prevalente, la que más se escucha, la que más preocupación trae a la familia. Es una enfermedad degenerativa, cerebral primaria, de etiología casi desconocida, que presenta rasgos neuropatológicos, neuropsíquicos, muy característicos y muy marcados, como les decía, a diferencia de las demencias también mucho más comunes. Hoy les decía que la demencia de Alzheimer se diferencia de las demás por dos cosas. Una, por la conducta que tienes, esas conductas de tipo agresivas, y la otra, porque lamentablemente conduce a la muerte. Lamentablemente esta enfermedad no tiene reparo y de acuerdo al grado de agresividad de esta enfermedad, es el tiempo de vida que a veces los médicos le dan a los pacientes. Hay casos muy puntuales de personas con esta enfermedad que han vivido mucho más tiempo que otras, pero son casos muy puntuales. La demencia vascular o multiinfarto en realidad comprende todo un grupo de alteraciones cognitivas demenciales. Estas son muy consecutivas a diversos tipos de alteraciones originadas por hemorragias, trombos, infartos y entre otras características más que van a ocurrir en el cerebro, ¿no? Se distingue de la enfermedad de Alzheimer por el modo de comienzo. Las características clínicas y la evolución, además de otras también características. El comienzo de la enfermedad tiene lugar en la edad avanzada, pero por ahí puede darse también en edades mucho más tempranas o en personas más jóvenes. El cuadro suele ser brusco, como consecuencia de un episodio isquémico aislado, en donde el deterioro cursa con brotes debido a que normalmente
ocurren accidentes o microaccidentes repetitivos, o también puede ser se van dando microinfartos y a veces la persona o la familia no lo nota, y lamentablemente lo nota cuando presenta características muy marcadas, ¿sí? La demencia vascular, por lo general, o en gran parte yo he visto que terminan con una ACV y a veces terminan con un ACV lamentablemente hemorrágico, donde en algunos casos también termina obviamente con una hemiplegia, y obviamente que a la par de la hemiplegia y a la par de cursar un deterioro o trastorno en la marcha, lentamente van declinando, y imagínense un problema físico que va de la mano de un problema psiquiátrico, cognitivo o demencial. Entonces se junta, casi hay multifactores que hacen que esta demencia complique mucho más a los familiares. Voy a pasar a hablar de la demencia de Pick. Es una enfermedad progresiva de comienzo en la edad media de vida de las personas, aproximadamente entre los 50 y los 60 años. Se caracteriza por cambios precoces y lentamente progresivos de carácter, o con características muy marcadas, también por alteraciones en el comportamiento, que evolucionan hacia un deterioro de la inteligencia, de la memoria, del lenguaje, acompañado de apatía o de euforia. Esta enfermedad de Pick, para este tipo, a veces, para determinar si es de Pick u otro tipo de demencia, se necesitan a veces estudios complementarios como de neuroimágenes, ¿no? Con respecto a la enfermedad de Huntington, es transmitida por un único gen autosómico dominante. Los síntomas surgen hacia la tercera o cuarta edad de la vida, y la incidencia en ambos sexos es probablemente la misma. A veces esta enfermedad no discrimina el sexo, si es varón o mujer, ¿no? En algunos casos los primeros síntomas pueden ser depresión, ansiedad o síntomas claramente paranoides, acompañados de cambios en la personalidad, con asociación de movimientos coriformes. Ahora sí voy a pasar a la demencia por enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, que muchos ya la conocen, para aquellos que la conocen muy poco o no tienen presente, esta enfermedad estuvo muy asociada a Muhammad Ali, un famoso boxeador. A partir de ahí es donde se da un quiebre y se hace mucho más visible, porque obviamente era un boxeador muy famoso que, al contraer esta enfermedad, hace que la comunidad de la salud mental pueda volcarse a investigar un poco más y también un poco a transmitir y hacer más visible a través de los medios. La etiología de esta enfermedad es desconocida, aunque muchos manifiestan que tienen un origen genético. El inicio se da entre los 40 y los 70 años. ¿Por qué es tan grande esta brecha? Es porque aún no hay claro el inicio en sí, no hay una ciencia cierta que especifique a partir de más o menos de qué edad comienza. Por eso es que se da entre los 40 y los 70 y no entre los 60 y los 70 o los 50 y los 60. La demencia aparece especialmente en la forma más grave de la enfermedad, no aparece en los inicios. Con respecto a esta otra enfermedad que voy a describir, la tengo muy presente, es la demencia de Creutzfeldt-Jakob o Jakob-Creutzfeldt. Hace mucho tiempo atrás yo la escuché nombrar como el mal de la vaca loca. Si alguien la escuchó, seguramente se va a acordar. Puede aparecer espontáneamente, ser hereditaria o ser transmitida por el contacto con un tejido infectado, por ejemplo durante un trasplante o al comer carne contaminada.
esta enfermedad de la vaca loca se dio mucho en una oportunidad en Europa y trajo consecuencias a mi país, Argentina, y ahí también es donde se hizo también visible, pero no por el nombre de Jacob, sino por el nombre del mal de la vaca loca, y quedó registrado, quedó en la memoria de muchas personas con este nombre, ¿no? Es una demencia progresiva, con multitud de síntomas y signos neurológicos, debido a alteraciones neuropatológicas muy específicas, muy marcadas, como por ejemplo encefalopatías espongiformes, cuya supuesto origen o etiología de un agente transmisible, ¿no? Que es lo que recién decía, porque era transmitido a través al haber ingerido carne infectada. Puede presentarse en la Edad Media, aunque puede presentarse también en cualquier momento, porque no tiene mucho que ver con la cuestión hereditaria, sino tiene mucho que ver también con la región donde se haya dado. Como les decía hoy, se dio mucho en Argentina, porque es un país que consume mucha carne. Puede presentarse, como decía, en la Edad Media, se puede presentar con una parálisis espástica, una parálisis progresiva de los miembros, acompañada de síntomas extrapiramidales, tales como temblor, rigidez y movimiento muy coreico. Esta enfermedad o la demencia o el mal de la vaca loca, en algunos casos, cuando todavía no era muy notoria, se confundía también con la enfermedad de Parkinson, hasta que, bueno, de Europa se transmite a Argentina y ahí es donde se empieza a investigar, no en Argentina, sino a nivel mundial, y se separa de lo que tiene que ver con el mal de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Bueno, con respecto a la demencia por SIDA o por VIH, me gustaría que ustedes recuerden a Queen, al grupo Queen, y que recuerden al cantante de Queen. Casualmente hace poquitos días, creo que, no sé si ayer o antes de ayer o hoy, se dio que se cumplían 50 años de su primer debut como grupo. Cuando Freddie Mercury se enferma, ahí también comienzan a ser notorio, no en sí la demencia, pero sí en sí el VIH, y también muchos famosos comenzaron a hacerse visibles y lamentablemente fallecieron por obviamente no tener la medicación, porque en ese momento, como hoy el coronavirus, no tiene una vacuna o medicación acorde para superar esta enfermedad. Esta demencia suele ser un cuadro de aparición tardía, aparece casi en la última etapa, y con el paciente está ya casi inmunodeprimido. Los pacientes se quejan de fallos de la memoria, tiempo de reacción lentos, hay disforia, desconexión social, apatía, problemas de relación y de desinterés sexual, déficit de concentración y dificultades para la lectura y la resolución de problemas. Bien, hasta acá más o menos describí un poquito algunas demencias más comunes, o al menos de las que yo creo que son las que vamos a estar, o ustedes o los alumnos van a estar viendo cuando asistan a un geriátrico o a un centro de día, o a una clínica como me pasa a mí o me pasó a mí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Así pasa una tercera parte, que son algunas aclaraciones para que ustedes tengan presente. No sé si alguien quiere aclarar algo. Invitamos a todos los participantes a que puedan mandar sus preguntas por el chat de Zoom. Por favor, este es el momento para que puedan expresarse. Pero hasta el momento, dicen, no ha habido ninguna duda. Bien, veo que están todos concentrados escuchando entonces. Sí.
Les cuento algo. Cuando hablo de demencia, trato de asociarlo a algo, porque obviamente, ya les digo, hace cerca de 20 y pico de años, casi 30, entré muy jovencito al Ministerio de Salud y, y aprendí, ahora 15 años atrás, yo estaba en la parte de coordinando lo que tiene que ver con las inspecciones a los geriátricos, y entonces ahí observaba todas las características de los pacientes y me las fui grabando casi todas las imágenes que tenía. Después con el tiempo, obviamente al estar más vinculado desde la fundación con muchos de los geriátricos y los hogares, ahí es donde adquirí un poco más de experiencia y obviamente mi memoria fotográfica guardó muchas de las imágenes de las que le estoy hablando. Y ahí fue donde yo pude hacer una comparación mucho más real, porque una cosa es lo que diga un libro y otra cosa es lo que uno va a ver en la realidad. ¿Alguien preguntó algo? A ver, ¿me podés orientar? ¿Quién preguntó Sí, algo? Me dice, parecía... Alina Angón dice, ¿cómo se aborda el aspecto sexual en pacientes con estas patologías? Por ejemplo, en los pacientes con demencia. Bien, hay una cuestión. Primero, digamos, tenemos que ver el estadio de la demencia, ¿sí? No es lo mismo una demencia temprana, que tiene más bien un deterioro cognitivo, a una demencia en la última fase, ¿no? En la última fase, obviamente, que lo que menos quiere o lo que menos le interesa o lo que menos registra a un paciente es la cuestión de la sexualidad. En el primer estadio, que es el deterioro cognitivo, creo que no hay inconveniente en la cuestión sexual. Yo también tengamos que ver, hay otra cosa por mi experiencia que me enseñó que muchas de las medicaciones que tienen que ver con los cuadros demenciales también afectan la cuestión del deseo sexual, ¿sí? Inhiben el deseo sexual, así que por ahí mucho no se aborda, o porque para muchas personas adultas mayores es un tabú el hecho de tocar la cuestión sexual, a menos que solamente curse un deterioro cognitivo, como dije recién, esté en la primera fase o estadio, y tenga plena conciencia de lo que le está pasando, porque convengamos que en el primer estadio solamente hay olvidos patológicos como olvidarse la llave, la puerta abierta, la llave de la cocina prendida, y olvidarse el dinero, olvidarse lo que uno iba a comprar en la esquina o en el supermercado. Así que la cuestión de la sexualidad yo creo que se abordaría más bien a nivel de dinámica, pero en la primera fase de la demencia. Y también otra cosa más, habría que abordarla desde la familia, con los hijos, porque por ahí los hijos creen que abordar la parte de la sexualidad es algo poco ético, y me parece que también hay que darle un poco el espacio a los adultos mayores que también disfruten de la sexualidad como lo disfruta todo el mundo. Vi varias preguntas más, no sé cuál hay por ahí. Liz nos dice, buenas noches. ¿Podría hacer un breve resumen de los tipos de demencia que me confundí un poco, por favor? Sí, no puedo hacer el resumen porque ya la dije, pero hay varias que van de mayor a menor importancia. La más importante es la de Alzheimer, la que le sigue, en realidad la más importante por la cantidad de casos que hay a nivel mundial. La que le sigue es la demencia vascular. Tercero está la demencia de Pick. Cuarto está la demencia por enfermedad de Huntington. La demencia por enfermedad de Parkinson. La demencia de Jacob, en la que yo decía el mal de la vaca loca. La demencia por HIV o por VIH, por SIDA, ¿sí? Más o menos serían esas las más frecuentes o las que más se escuchan. Perfecto. Maestro Centeno nos pregunta, yo tenía entendido que los antivirales causaban demencia, ¿o es la mezcla del VIH con los virales? No alcancé a escuchar bien la pregunta.
Ya, dice, Maxi Centeno, yo tenía entendido que los antivirales causaban demencia. ¿O es la mezcla del VIH con los antivirales? Creo que lo segundo, la verdad que nunca había escuchado eso. Puede ser una mezcla de lo segundo, puede ser una mezcla de... No me arriesgo a dar una respuesta, porque eso obviamente no está dentro de mis conocimientos, porque nunca lo había escuchado, al menos nunca... no es tan frecuente esa pregunta en nuestro ámbito de salud mental. Perfecto. Ya nos dicen, hola, un gusto. Quería preguntar sobre qué tipos de demencias son más comunes dentro del contexto de consumo y si hay alguna evaluación que se pueda hacer en este contexto. Demencia por consumo es la demencia común, no hay una demencia típica como la que describí anteriormente. Es una demencia asociada al consumo de sustancias. Obviamente que está en el DSM-4, ¿no? No sé qué otra pregunta había asociada a la misma. Hay uno acá que dice, ¿podrías regalarme más datos sobre las demencias con alteración de tono muscular? Hablo de espasticidad en un tipo de demencia, por favor. Sí, el tema es que no lo desarrollé acá porque no creí necesario ampliar tanto, porque si no, me gusta que las charlas sean, o este conversatorio sean de más de una hora para no cansar a la gente, a menos que la gente quiera que siga, pero hay una parte que tengo pero no la pude ahora agregar, pero puedo mandarle material si me manda por correo. Le puedo mandar mucho material que tiene que ver con lo físico. Por favor, Lisen, si nos pudieras llegar el material, con gusto yo igual le voy a pasar mi correo. Nos dice, ¿qué indicaciones tiene para la demencia de Huntington? Bueno, ahora, cuando termine y haga un pequeño cierre de las demencias, voy a pasar a hablar sobre todo lo que tiene que ver con con lo sensorial, ¿no? Así que, o con la dieta sensorial. Ahora en un minuto voy a pasar a describir todo lo que tiene que ver con la dieta sensorial. Hay una pregunta más que nos dice, ¿cómo se puede evitar el desgaste en los cuidadores? Bueno, primero, regla número 1 en los cuidadores es que tienen que trabajar no más de 8 horas. El cuidador tiene que trabajar 8 horas. Obviamente, un paciente consume 4 cuidadores. Mañana, de 6 a 2 de la tarde de 2 o de 14 horas a 22 horas, y noche, de 22 horas a 6 de la mañana, más más una persona que cubre los sábados y domingos o los feriados. Estas 4 cuidadores hacen que el hecho de rotar no se cansen. Otra cosa más, no involucrarse con la persona, porque obviamente, lamentablemente todos en algún momento nos vamos a tener que morir, y es una realidad, no es que lo diga yo, sino es una realidad. El cuidador que creo que se involucre con un paciente, lo único que va a hacer es enfermarse junto con la persona, y esto no es recomendable para nadie que se involucren. Obviamente uno puede sentir algo de afecto con la persona, pero tampoco no estar cursando un duelo largo porque una persona ha fallecido. Entendamos que somos profesionales y que a lo largo de nuestro trabajo van a pasar por nuestra vida muchas personas, y que muchas personas también van a morir, así que hay que prepararse para la pérdida no de un ser querido, pero sí de un paciente. Gracias, doctor. Comentar que el síndrome de Korsakoff es un tipo de demencia por consumo de alcohol. Es lo que nos dice Lorena Carrera. Sí, el tema, Lorena,
es que como no estoy hablando de consumo de sustancias, o no estoy hablando de adicciones, no lo agregué porque me pareció oportuno eh, agregar estas que son las más comunes, porque en pacientes etilistas, si bien se observa esto, no, yo lo divido en otro tipo de charlas. Esto es demencia, ¿sí? O clasificación de demencias, y lo otro es netamente adicciones. Por eso es que no pude hacer una descripción más amplia, porque no estoy hablando de alcoholismo, ni de marihuana, cocaína, paco, nada de eso. Gracias, Licen, igual. Yo creo que continuamos hasta que llegaron las preguntas del chat. ¿Cuánto tiempo voy hasta ahora? Exactamente, yo tengo 40 minutos. Bien, me quedan más o menos 20 minutos de charla, y voy cerrando, ¿sí? Está bien, dice. Vale. Voy a dar un poquito de la clasificación según el diagnóstico diferencial. Existen otras patologías que pueden confundirse con la demencia, que hay que tener muy en cuenta a la hora del diagnóstico, obviamente, ¿no? Tales como, por ejemplo, el deterioro normal para la edad, como hoy decía, que tiene mucho que ver con el olvido momentáneo. Yo siempre divido el olvido momentáneo y el olvido patológico. Una cosa es que me olvide dónde dejé estacionado mi coche o aparcado mi coche, porque siempre guardo el coche en el mismo lugar. Y otra cosa es que todos los días me olvide de mi coche. Una cosa es que yo me olvide las llaves, que siempre las dejo en el llavero detrás de la puerta o en el desayunador. Y otra cosa es que todos los días me olvide las llaves. Esto hay que tenerlo muy en cuenta con el tema del diagnóstico. A la par de la edad, que recién decía, el deterioro normal, tiene mucho que ver los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Como por ejemplo la pseudodemencia, la depresión, síndrome de Ganser. Este síndrome también tiene mucho que ver porque se caracteriza por responder a las preguntas de una manera muy llamativa, ¿no? Yo lo he visto muy poco, pero las respuestas son sin sentido o son erróneas, y este síndrome tiene esta pequeña característica que se diferencia de las demás demencias. Otra también demencia que tiene mucho que ver con los trastornos psiquiátricos es la esquizofrenia, entre otras que oportunamente me gustaría, o más adelante, o cuando tenga más tiempo o pueda disponer, me gustaría ampliar. También dentro de lo que tiene que ver con el diagnóstico diferencial, hay que tener presente los síndromes cerebrales focales y los difusos. Los focales porque tienen mucho que ver con los síndromes parietal, frontal, que están relacionados mucho más con la amnesia o la afasia, a diferencia del síndrome cerebral difuso, que tiene mucho que ver con un síndrome confusional agudo que desaparece al poco tiempo o con el delirium. Este último me gustaría desarrollarlo un poquito más abajo. Los olvidos benignos, como recién venía diciendo, estos olvidos benignos del anciano, son considerados por algunos autores, como hoy le explicaba, son muchos autores, como un paso previo a la enfermedad de Alzheimer. Hoy le decía, no es lo mismo que me olvide las llaves una o dos veces a que me olvide todos los días. Y otra cosa es que, por ejemplo, en el caso, mire, les voy a contar algo muy familiar, muy mío. Mi mamá tenía Alzheimer, mi madre, y aunque ustedes no crean, mi madre guardaba el pan debajo del colchón. Y como yo no sabía nada porque era un niño, siempre me llamaba la atención y me quedó grabado esto. Por eso que en algún momento a mí me pareció dividir los olvidos momentáneos y los olvidos patológicos que ahora estoy mencionando, ¿no? Con respecto a lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer, es muy marcada, así que para aquellos que vayan a visitar hogares o que comiencen a trabajar,
se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo lo van a poder observar de una manera mucho más realista, ¿no? Bueno, otra cuestión que tiene que ver con el diagnóstico diferencial es la pseudodemencia, porque es una variante de la depresión que aparenta una pérdida de las funciones cognitivas por una voluntaria desconexión con el entorno de su vida diaria, ¿no? Del trabajo o de la familia. Cuando hoy hablaba del delirium, que dije que iba a desarrollar, estoy hablando de que es un síndrome cerebral de causa variada, que se caracteriza por alteraciones de las funciones cognitivas, junto a trastornos de la conciencia y de la atención, de la motilidad psíquica, de las emociones y del ciclo que tiene mucho que ver con la vigilia y con el sueño. Se diferencia de la demencia en que la conciencia no está clara y que la intensidad y la duración son variables muy fluctuantes. El delirio no es una demencia, pero en la demencia puede haber fases de delirium. Les cuento algo con respecto al delirium. Cuando habla del ciclo vigilia-sueño, el delirium se puede dar mucho en el paciente etilista, ¿no? El paciente alcohólico, por lo general, en algunos casos, de acuerdo al grado de consumo, se pueden dar estos tipos de delirium, como por ejemplo, ver animales, cucarachas, ratas, ver cosas en el techo. Esto lo he experimentado mucho con los pacientes porque los mismos pacientes en su momento referían y obviamente después con la medicación en la clínica los profesionales luego de que lo contenían o que lo compensaban, esto desaparecía pero a veces los pacientes referían que haberse acordado o haberlo guardado en su memoria, pero bueno, este delirio es muy, en el paciente alcohólico, es un 60% bastante frecuente. Hasta acá es un poquito lo que hacía un poquito lo que tiene que ver con la clasificación, que decía que se dividen en focales y difusos, y ahora voy a pasar a lo que tiene que ver con la dieta sensorial. No sé si alguien quiere preguntar algo y ya porque me van a quedar 20 minutos para hablar un poco de lo que tiene que ver con la dieta sensorial. Bueno, lo que nos dicen es, Laura Estímulos nos dice, buenas noches, si es posible que mencione alguna evaluación que habitualmente utilice en actividades de la vida diaria. Bueno, voy a contarle algo y acá voy a romper la ilusión de muchos porque yo no soy de usar nada de terapia ocupacional. Yo no uso Bartel, no uso nada de eso porque yo estoy mucho más enfocado en la parte cognitiva, así que yo uso mucho el MoCA, que es el Montreal, y uso mucho el de Allen. Para aquellos que no me conocen, hoy contaba de que soy quien tradujo el modelo de la discapacidad, de la discapacidad cognitiva de Claudia Allen, así que uso mucho lo que tiene que ver el RTI. El RTI ya muchas veces lo estuve comentando, lo traduje no sé hace cuánto tiempo atrás, hace como 10 años. Para Naomi Katz, para que no se acuerde quién es Naomi Katz, Katz es la autora del índice de Katz, se lo traduje a ella, y el RTI es una evaluación que tiene 4 áreas, los pueden buscar en mi página, que es jorgevalverdi.blogspot.com. Ahí pueden bajar todo mi material y ya les digo, yo solamente utilizo 2 evaluaciones, una es el MoCA y otra es el RTI de Allen. No utilizo muchas evaluaciones porque siempre mi orientación estuvo a Allen, así que todo el material que tengo es solamente de Allen o el MoCA, que para mí es uno de los mejores porque es el más simple junto con el Mini-Mental, que más allá que el Mini-Mental también es muy interesante, a mí me gusta mucho más el MoCA. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Pregunta, pues, bueno,
JP Rodríguez, estamos hablando en este momento de demencia, pero a ver, ¿qué recomendaciones daría para los pacientes post-COVID que quedan con daño cognitivo como secuela? A ver, a mi modo de entender, esta pandemia y el COVID no dejan secuelas en pacientes o en personas como nosotros que no tenemos ninguna patología, ¿sí? Lo que sí puede haber en algún momento, de acuerdo a la característica de cada persona, me arriesgo a decir que puede haber un estrés postraumático en algún momento. A mí me pasó, por ejemplo, de que estuve 2 meses en mi casa, aislado, y llegó un momento en que yo no sabía qué día estaba, en qué hora, qué iba a comer, era todo solamente enfocado en comer y en mi preocupación por mis hijas. Creo que muchas de las patologías también se han acrecentado, por ejemplo, en el paciente con depresión, en el paciente con trastorno de ansiedad, en las personas consumidoras de sustancias, en el paciente alcohólico. Yo creo que muchas de las patologías muy puntuales posiblemente queden con secuelas o creo que en algún momento, cuando pase todo esto, seguramente van a profundizar un poco más en su patología o requiera más atención médica o psicológica, obviamente también de terapia, porque en este momento si hay personas que no están saliendo o están aisladas, imagínense ustedes que solamente están pensando todo el tiempo en lo mismo que en la muerte o en el contagio. Entonces esto creo que a ninguna persona le hace bien, por lo tanto creo que yo recomendaría obviamente que tener más contacto social, salir un poco más a la calle, a la vereda, tratar de no tener mucho contacto con otras personas que pueden para no contagiarse. Obviamente mucha lectura, en este caso el uso de muchas redes sociales, porque es la única manera de poder salir un poco de la realidad a la cual nos está llevando esta pandemia. No sé si fui claro en lo que dije. Yo creo que sí, Lisen. Más que todo, aquí hay un comentario que nos dice Rocío Peña. Felicitaciones, muy buena exposición. Mi pregunta es, ¿qué baterías de evaluación podrían utilizarse desde terapia ocupacional? Es que realmente, Lisen, sí quisiéramos saber en esa área con respecto a las demencias, pero desde el área de A terapia. ver, no conozco muchas evaluaciones de TO en la parte de salud mental, ¿no? Primero, no las conozco, en realidad las conozco, en realidad, a ver, la he visto muchas evaluaciones, pero les cuento algo, yo hice un trabajo el año pasado donde me di cuenta de que hace muchos años, y observen, o ustedes investiguen, hace muchos años que no se sacan evaluaciones nuevas. Hace más de 20 años que se siguen usando las mismas. Si les parece, yo le puedo mandar a la que me hizo esa pregunta o a las que tienen dudas, me buscan, no me busquen por Facebook porque no agrego personas, ya no agrego más personas. Sí, en mi página se pueden ustedes agregar a ustedes y yo les puedo mandar material. Tengo una conferencia que hice donde hice un desarrollo y una investigación que le puedo mandar mucho material acerca de las evaluaciones que hay de TO. Yo lo único que tengo, que uso es el de Allen, porque lo uso mucho para salud mental y me parece el más indicado, junto con el MOCA. Y también utilizo un trabajo mío que tiene mucho que ver con con una evaluación ocupacional, no utilizo mucho de TO. Pues ya les dije, hay muchas evaluaciones que son muy antiguas y que no se adaptan a la realidad de hoy. No hay, a ver, y díganme ustedes qué evaluación hay de COVID, ninguna. ¿Qué evaluación de salud mental hoy nueva hay? Ninguna. ¿Qué evaluación hay para pacientes adictos? Ninguna. ¿Qué evaluación hay para pacientes que utilizan aceite de cannabis? Ninguna. No sé si estoy errado o no, pero al menos es mi observación o mi apreciación o mi forma de ver la realidad de TO. La verdad, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿Me escuché bien? hay algunos que ya han enviado los datos. Yo creo que continuamos. Bien, les digo algo, no puedo mandarles datos, sí les pediría que me busquen en Instagram como Jorge Valverdi,
que me busquen yo tengo un perfil, una página de Facebook que también Jorge Valverdi. Mi página se llama jorgevalverdi.blogspot.com y el que quiere le puedo pasar mi WhatsApp después para algo más puntual, pero bueno, en principio sería eso. Voy a pasar a la dieta sensorial para ir cerrando. Está bien, dice. Antes de empezar con la dieta, le cuento algo. Esta dieta sensorial no tiene nada que ver con la integración sensorial, absolutamente nada que ver. Esta dieta sensorial se basa, obviamente, en los 5 sentidos que tiene el ser humano. Se basa en el trabajo de Claudia Allen de la década del 60 y que se fue actualizando, o al menos yo la actualicé, y se puede aplicar desde el nivel 1 al nivel 3. ¿Por qué? Porque del 4 al 5 y al 6 se utilizan otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con las actividades sensoriales, ¿sí? Claudia Allen divide del nivel 1 al 3 con actividades sensoriales y de 4 a 5 a 6 con actividades mucho más que tienen que ver con la cuestión de la conciencia o del grado de conciencia de la enfermedad, ¿sí? Así que voy a pasar un poco a describir algo muy sencillo, porque para ir terminando, y esto que le voy a pasar es un poco una idea general que tiene que ver, como les dije recién, con el nivel 1 al 3. Con respecto a la dieta sensorial, yo creo que la intervención del terapeuta ocupacional juega un papel muy importante dentro de la vida de las personas, donde cada uno de ellos debe estar preparado para poder brindar desde sus conocimientos lo mejor de sí mismo como profesional de la salud, o como dicen en España, sociosanitaria, ¿no? Y porque además hay un entramado bastante particular en el cual interviene no solo el paciente, sino que el entorno familiar, educativo y laboral. Deposita obviamente esta persona o el familiar toda la confianza en nosotros y la fe, obviamente, para que podamos sacar adelante al paciente y obviamente desde nuestros conocimientos teóricos, ¿no? Y en cada día y desde cada intervención que nosotros a veces proponemos. Realizar la estimulación sensorial es fundamental para el desarrollo de las personas. No todas ellas pueden incorporar la información y no todas tienen las mismas posibilidades de aprender o recuperarse. Y es por eso de que hoy mencionaba de que Allen divide nivel 1 al 3 y nivel 4 al 6. Con respecto al sistema sensorial que hoy les hablaba, el sistema sensorial es una porción del sistema nervioso cuya función es procesar la información del medio interno como externo. El medio interno, como por ejemplo tener hambre, y el medio externo, como por ejemplo ver un pan y tener la sensación de hambre, como para que ustedes por ahí puedan tener un poco de la idea de lo que tiene que ver con la información del medio interno y el medio externo. Está formado por órganos que deben transformar el estímulo a un impulso nervioso para luego alcanzar un área específica del cerebro. Es decir, observo el pan y lo transformo en un impulso nervioso, que es tomar el pan para luego ingerirlo, ¿sí? Estos órganos son, como hoy decía, los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, cada uno de ellos con sus respectivos receptores sensitivos, cuya formación es poder discriminar los diversos elementos circundantes, los que pueden actuar por separado o integrarse con otros o asociarse con otros. Estos órganos son los encargados de recoger la información para poder lograr el equilibrio de cada persona. La sensopercepción en su proceso de transformación de la información debe trasladar este impulso hasta el sistema nervioso, pero para ello debe valerse de 2 condiciones: las sensaciones y las percepciones. Claudio Allen decía en su momento de que la persona recibe una información, luego la procesa y luego la lleva a la acción, ¿sí?
Estas tres patas que decía Claudia Allen tienen mucho que ver, primero, con el tipo de información que recoge, segundo, con el grado de deterioro que tenga la persona para poder procesar la información, y tercero, los medios que pueda tener la persona para poder llevar a cabo una acción, ¿sí? Ahora, para ir terminando, les voy a dar un poquito, en reglas generales, una serie de actividades que tienen que ver con la dieta sensorial y con lo que tiene que ver con netamente sensorial. Para nivel cognitivo 1, 2 y 3, las señales propioceptivas pueden ser las siguientes. Antes de seguir con todo esto, me gustaría que presten atención, porque durante muchos años Claudia hizo un detalle de muchas actividades que observó, que las personas que ella trataba o que abordaba podían llamarle la atención, así que todas estas actividades que ella fue registrando le dieron muchos resultados y por lo tanto muchas de estas yo también las adapté para poder tener una respuesta mucho más eficaz que otros tipos de actividades que a lo mejor no estaban dentro del encuadre del modelo de discapacidad cognitiva. Las señales propioceptivas generalmente deben estar atentas a lo siguiente: al posicionamiento y movimiento del propio cuerpo, al mobiliario existente en el lugar, la propia vestimenta y otros elementos dentro de su campo visual y de su conocimiento. Cuando hablo de posicionamiento, hablo de personas que pueden estar acostadas en la primera fase o en el primer estadio de Allen, en el estadio 1, que pueden ser personas que están saliendo de un coma, movimiento del propio cuerpo, por ejemplo, la capacidad para poder levantar el brazo o extenderlo y tomar un vaso, al mobiliario existente en el lugar, por ejemplo, elementos mobiliarios que puedan moverse o que puedan desplazarse cuando una persona se apoye. Hay mobiliarios que tienen ruedas, entonces la persona con inestabilidad se pueden apoyar y se pueden caer. La vestimenta, que por ejemplo puede ser larga y se puede enrollar en las manos o en las piernas y obviamente molestar a la persona, y esto haga que la persona se descompense o grite. Y bueno, otros elementos que estén fuera de su campo visual, como por ejemplo una escalera o un espacio que da, o una puerta entreabierta que da a un subsuelo, ¿sí? Algo que es muy importante que siempre Allen recalcaba o llamaba la atención o recomendaba era realizar una escucha terapéutica muy activa. Siempre decía que el terapeuta tiene que estar 100% disponible para el paciente y que escuchar al paciente hace que el paciente pueda descargar un poco su ira o su angustia cuando está ingresado en una clínica, o un sanatorio, un hospital, centro de día o en un geriátrico. También recomendaba mucho el uso de la música, del canto o la ejecución de algún instrumento musical, uso de máquinas de sonido. Las máquinas de sonido son aquellas que usan los niños también, que por ahí las tocan o tienen muchos botoncitos y cada botón emite un sonido. Esto también en los primeros estadios del deterioro llama mucho la atención. Utilizar el uso de una manta con peso. Esto hace que fortalezca un poco los músculos de cualquier paciente. Una manta con peso, ustedes lo tienen que cubrir y hacen que la persona intente levantarse. Es algo parecido a una almohadilla, la que usan en los tobillos, pero esta manta tiene un peso significativo, ¿no? Para que ellos puedan tratar de fortalecer los músculos. También puede ser un almohadón con peso sobre el regazo y tratar de hacer una actividad en la silla de ruedas o en la silla,
un chaleco con pesos, utilizar pesos en las muñecas, en los tobillos. Claudia siempre decía que el uso del peso hace que obviamente favorezca la estabilidad y también fortalezca los músculos en las personas para que traten de no, o que eviten a través del uso de los pesos y el fortalecimiento de los músculos hacen que puedan lograr un poco más de estabilidad. Bueno, envolver o enrollar mantas. Ustedes habrán visto con los niños que hay muchas personas que no tienen inestabilidad y hay muchas personas que en el piso se pueden acostar, se los puede enrollar con alguna manta y de a poco lo van desenrollando, digamos. Esto también tiene mucho que ver con el tema de la propiocepción, ¿no? Claudia también recomendaba el uso terapéutico del tacto, el tema de las caricias, aunque hay personas con demencia que son muy reticentes al uso del abrazo, del tacto. Les cuento, hay pacientes psiquiátricos que obviamente les molesta muchísimo el tacto. Hay muchos pacientes yo he visto muchos pacientes con autismo que cuando uno los quiere abrazar a tocar se molestan, así que también esto es muy relativo para ciertos pacientes con demencia. El masaje también los calma. Yo he visto muchos pacientes que se les masajea los pies y el hecho de usar el masaje en los pies hace de que se relaje y también el tema de la ansiedad pueda controlarlo porque se focaliza más en el masaje o en el estar a gusto que en el hecho de estar pensando que la familia no lo vino a ver. Así que también el masaje de Claudia lo recomendaba mucho porque a ella también había dado mucho resultado. Otro de las recomendaciones era pasar a frotar en los brazos y manos, frotarlo obviamente con otras manos, ¿no? Hacía también que las caricias, hacía que lo haga sentir un poco más compenetrado con el paciente o que el paciente se siente identificado con el terapeuta, ¿sí? Otra de las recomendaciones que a mí me llamó mucho la atención es la comprensión articular. Ella solía colocar bandas elásticas en las rodillas para fortalecer también los músculos y obviamente las articulaciones. Otra recomendación era proporcionar la asistencia en la caminata, ¿sí? Hacer caminatas obviamente con días de sol, porque la caminata cuando hace mucho frío, los músculos provocan que haya obviamente mayor rigidez y no es bueno para que las personas puedan salir a caminar porque obviamente esto favorece a las caídas, ¿sí? Bueno, otra recomendación es el uso de aromas como perfumes. En esto yo quiero agregar algo que es, ustedes podrían hablar con las familias y preguntarle qué perfume usaba la esposa o el esposo o qué comida familiar le llamaba más la atención, porque con el uso de los aromas hay una variedad que a lo mejor hace que se despierte en el paciente el sentido de la curiosidad y el sentido del bienestar. Por ejemplo, utilizar o oler una loción de la esposa que falleció o la esposa que viene a verlo, o una comida, hace que despierte, como dije hoy, el interés y de que se sienta un poco más a gusto con el lugar o con el terapeuta. Otra recomendación es proporcionar objetos para agarrar. Yo por ahí digo que los objetos tienen que llevar un cierto peso, obviamente como dije hoy, para fortalecer los músculos, ¿no? Hay algo que también recomendaba Allen, que yo le agrego algo más, que es facilitarle a la persona
un sorbete o una pajita, no sé cómo ustedes le llaman en sus países, pero un sorbete para beber una bebida cola, siempre con los recaudos necesarios porque a veces hay personas que no controlan la fuerza y el sorbete puede ser que lo quiera, lo ingieran o se lo traguen o puedan traerle problemas en la deglución, ¿no? Este sorbete también, si no hay inconvenientes, se puede utilizar para, por ejemplo, para chupar líquidos o beber caldo, bebidas colas, el té, café u otro tipo de líquidos que a ellos les agrade, ¿no? Algo muy importante para trabajar con los pacientes con demencia, porque lo vi muy poco en muchos hogares y lo vi muy poco en los lugares donde fui a visitar y en muchos países, es que muchos terapeutas se olvidan de algo importante en el adulto mayor, que es hacerle probar distintos gustos. Antes de pasar a esto, quiero recordar algo. Para aquel terapeuta que trabaje con las lociones o con los olores, luego de probarle una loción o un aroma X, hay algo fundamental para tener en cuenta. Después de cada prueba, tienen que hacerle que sientan o hacerle probar el olor del café, porque el café lo que hace es neutralizar el olor anterior, ¿sí? Esto, o el aroma anterior. Esto ténganlo en cuenta. Después de cada aroma, de lo que sea, háganle que huelan el café X, cualquier marca, porque esto neutraliza los olores, para poder pasar a la siguiente actividad o siguiente loción o aroma, ¿no? Bueno, otra recomendación que tenía Claudia era permitir el juego terapéutico con animales de peluche, muñecas, almohadas, con sus materiales favoritos. Les cuento algo que me llamó mucho la atención con respecto a esto de los almohadones. En el hogar donde están una de mis hijas, hay un almohadón con la cara de la esposa y el otro día, era no más de 10 días que fui y me llamó la atención porque las hijas le habían regalado este almohadón y ustedes no tienen idea cómo lo ha hecho vivir o revivir a esta persona el hecho de que todas las noches se vaya a dormir con el almohadón, con el rostro de su esposa y les aseguro de que para nada se van a dormir angustiados. En el primer día posiblemente sí, pero después no hay nada más maravilloso que verlo a esta persona irse a dormir con el almohadón, con la foto de su esposa, como si estuviera durmiendo con ella y esto hace que de alguna manera le cambie la vida, ¿no? Bueno, otra recomendación de Allen es jugar con burbujas, que no es ni más ni menos que un sorbete con agua con jabonosa, con agua con jabón o detergente, y ya que ellos puedan soplar y ver las burbujas en el sol o contra la ventana, y la verdad que es algo bastante interesante de ver estas actividades. Otra recomendación de Allen es usar un equipo de iluminación con distintos colores para que, o por ejemplo en mi caso, puede ser una caja como un dado y cada cara del dado puede tener una luz distinta, ¿sí? Tiene 6 caras, así que pueden tener 6 tipos de iluminación y tratar de jugar un poco con la confusión de la persona para lograr estimular un poco las funciones cognitivas de la persona. La iluminación también puede ser un velador, no sé cómo le llaman a ustedes, y ponerse de espalda a la persona. Y este velador puede tener 5 o 6 pañuelos de distintos colores y que cada vez que ustedes lo cambien el pañuelo, que ellos digan qué color es el pañuelo. Esto también es muy importante para la estimulación cognitiva y me parece para mí algo muy llamativo para la persona. Otra recomendación es usar un proyector o un cañón, como se dice acá, o un teléfono móvil o una tablet dentro de esta actividad
ponerle a un rostro familiar, como de una hija, de la esposa, y tratar de consensuar con la familia qué familiar le tenía más sintonía con el paciente, o qué familiar estaba más vinculado con esta persona, como para poder lograr un poco más o mejorar la respuesta cognitiva con el paciente. Algo muy llamativo puede ser una silla mecedora, esa de que las personas por lo general están en el patio, y esta silla mecedora, no sé cómo le llaman ustedes, tipo balanceadora, ¿no? Hay muchas personas que les gusta muchísimo estar en el patio mirando el jardín, y por ahí es como que vuelven a ser niños, ¿no? Así que esto también sería muy importante a tener en cuenta. Para ir terminando, Ari también recomendaba tener distintos tipos de almohadillas para sillas, porque las almohadillas pueden tener distintos espesores o o densidad. Esto también tiene mucho que ver y a veces ayuda mucho a las personas. Usar muchos almohadones texturados de distintas texturas, colores, formas. Otra cosa más que yo la actualicé, por ejemplo, usar almohadillas vibratorias tipo que se usan en la espalda, que son para dar masaje, también me parecería muy importante para que las personas lo tengan en cuenta. Para ir terminando, me queda un pequeño párrafo que a modo de síntesis de Allen. Hay que tener un cierto enfoque dentro del campo visual de la persona, o hay que tener cierta actividad dentro del campo visual de la persona, porque si no la persona se distrae. El ambiente, cuando se pueda, tiene que ser lo más o menos estimulante para que la persona pueda lograr llevar a cabo la actividad. Una tercera recomendación, tener en cuenta la inseguridad gravitacional, que la persona, como dije hoy, que cuando se afirme en un ropero o en un mueble, no tenga ruedas y no se pueda, y esto que haga que pierda la estabilidad, ¿no? También cuando haya deterioro sensorial o sensibilidad, tratar de fortalecerlo como con las actividades que hoy estaba mencionando recién, para que ustedes puedan lograr lo mejor, o sacar lo mejor de cada paciente. También tengamos en cuenta la edad, la cultura y lo que tiene mucho que ver, o lo más significativo de la persona. El terapeuta debe estar enterado de cualquier alergia, la historia clínica de la persona, el diagnóstico, por sobre todas las cosas, el terapeuta tiene que hacerse valer, porque en muchos lugares vi que no se les permite o está vedado para el terapeuta el uso o tener acceso a la historia clínica. Yo creo que el terapeuta, como cualquier profesional, tiene que tener en cuenta la historia clínica, o tener presente o registrar las actividades dentro de la historia clínica, porque esto es fundamental para que cuando el profesional vaya a manifestar o comunicarse con la familia, le pueda también llevar o trasladar un poco los avances a nivel terapéutico, ¿sí? Bueno, otra cosa más, lo último, creo que combinar un poco las sugerencias anteriores de las cuales yo le estaba mencionando, va a dar un gran paso, un valor agregado en las actividades que ustedes vayan a desarrollar como terapeutas. Bueno, creo que hasta acá voy llegando un poco al final de mi charla. No sé si alguien quiere preguntar algo más. ¿Me escuchan por ahí? Sí, Licen, no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiere levantar la mano, agregar algo. La licenciada Mirna Arauz dice: abrazos a Valverde desde México, siempre compartiendo y amigable con todos. Una pregunta.
Actualmente en mi trabajo se atienden a adultos mayores en espera de cirugía de cadera o posoperados. Llegan a tener un delirium y siempre recuerdo a una colega que menciona evitar ponerle actividades un tanto infantiles. Primero, habría que ver algo. ¿Por qué le ponen actividades infantiles a los abuelos? Porque hay que considerar el estadio de la persona. Otra cosa más, porque no me acuerdo el nombre, ¿quién era la que dijo eso? Mirna Arauz. Bueno, Mirna, quiero contarte algo, que la que te dijo eso o la que le da actividades infantiles desconoce absolutamente los estadios de la demencia y desconoce absolutamente el modelo de la discapacidad cognitiva de Claudia Allen, porque establece claramente los 6 niveles cognitivos. Y los 6 niveles cognitivos no son ni más ni menos que los niveles de comprensión de una persona. Por lo tanto, no es lo mismo darle una actividad para un nivel 1, ¿sí? O una actividad para un nivel 6 que somos nosotros. Así que sería interesante que le manifiestes esto, que le traslades un poco el modelo de la discapacidad cognitiva para que ella también pueda enriquecerse como nosotros y crecer como nosotros. ¿Alguna otra pregunta? No le dicen, le mandan saludos. María Bueno, dice, me recuerda al concepto de las salas de Snowcell, porque la estimulación sensorial, súper importante para cuando la demencia está bien avanzada. sí, yo concuerdo con esta persona. Yo creo que hay varias cosas para tener en cuenta. Uno, los viejos no son niños, esto hay que tenerlo de libro. Los abuelos o los adultos mayores, obviamente, no todos son iguales, no todos cursan la misma demencia, no todos están en el mismo estadio cognitivo, así que no hay que generalizarlo porque cada uno tiene su potencialidad. Segundo, para eso Claudia Allen tiene más de 60 años de esta teoría. Creo haber sido el abanderado un poco de su trabajo y creo que respetuosamente hay que saber diferenciar los niveles cognitivos y creo que utilizar la integración sensorial o la dieta sensorial, porque son dos cosas distintas, al menos desde Allen, o combinar la integración sensorial, para mí es muy importante en el adulto mayor porque también es una herramienta más que tiene el terapeuta para sacar ventajas de una persona, ¿no? Y está. Le mandan agradecimientos por compartir su material. Y hay una pregunta que todavía no concluyó, que dice, ¿cómo se podría trabajar desde el área, Sebastián Sánchez? Ahí está. ¿Cómo se podría trabajar en el área cognitiva en personas adultos mayores con analfabetismo y deterioro cognitivo grave, teniendo en cuenta que son zonas rurales? Bueno, es lo que hoy decía cuando hablaba de demencia, que hay que tener en cuenta la edad, la cultura, los gustos. Cuando se trabaja con personas analfabetas, es lógico y está claro que nunca, pero nunca, vamos a poder lograr que la persona vuelva a leer porque obviamente está cursando una demencia muy avanzada y no va a poder grabar nuevas experiencias, pero sí va a poder disfrutar de muchos juegos. Juegos de encastre, juegos sensoriales. Utilicemos primero los 5 sentidos, ¿sí? Utilicemos, por ejemplo, auditivos, canciones que ellos escuchaban de niños o que canciones que la familia les pueda recomendar o que la familia les pueda hacer llegar a través de un teléfono. Visuales como por ejemplo fotografías de familias o del trabajo, del campo. Olfativas como les decía, de perfumes, comidas y bueno, tengamos presente que todo lo que tenga que ver con lo sensorial son 5 nuestros sentidos, así que no hay mucho para agregar porque tiene mucho que ver también con la inventiva de cada terapeuta. Perfecto. También acá comentan, se puede trabajar con poemas y hasta con trabalenguas.
Sí, 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 pero tengamos cuidado de lo siguiente. El trabalengua tiene mucho que ver y con los poemas, siempre que lo leamos nosotros, porque si estamos trabajando con poblaciones rurales analfabetas, nunca van a poder leer ni obviamente van a poder decir un trabalengua porque tenemos que tener presente el grado de deterioro y la fase en la cual está cursando la demencia, ¿no? Totalmente. Si bien no hay que descartarlo, pero hay que tener presente o cuidado con qué población o con qué persona la vamos a utilizar. Gracias, doctor. Aleida Net nos pregunta, un segundo, me acabo de perder. Ahora sí. ¿Cómo se podría evaluar la dieta sensorial que menciona? Bueno, ¿cómo evaluarlo? Se evalúa con el RTI de Allen o con el ACL de Allen, que está en la página que yo decía, que es jorgevalverdi.blogspot.com, o me busca como Jorge Valverdi en Facebook, en mi página, no en mi perfil, porque ya no puedo agregar a nadie más, o me busca por Instagram. Ahí yo les paso todo el material. Totalmente, Ulises nos dice, buenas noches, disculpe, ¿qué recomendaciones sería para trabajar con una persona con demencia que tiene episodios de agresividad o que no se podría recomendar a la familia y o al cuidador? ¿Qué puede hacer cuando se presente el caso? Bueno, lo primero que voy a decir es que si tiene agresividad va a tener que comunicárselo al médico porque en nuestro caso, por nuestra experiencia, muchos de nuestros pacientes no cursan estadios de agresividad, porque obviamente nuestra médica psiquiatra es quien los medica, y nuestra médica por lo general, previo a la medicación, por lo general los tiene en fase de observación durante 30 días aproximadamente, hasta que desaparece en la fase de agresividad. Yo creo que si el paciente está agresivo es porque algo está fallando en el esquema psicofarmacológico y eso hay que comunicárselo al médico. Por eso, antes de recomendar algo, me parece que yo recomendaría que se lo comuniquen al médico. Gracias. Luego Laura Oca igual nos manda su correo. Rocío Peña nos dice, ¿hacia dónde se enfoca el objetivo de tratamiento en dieta sensorial? ¿Hacia dónde se enfoca? Se enfoca como cualquier tratamiento, se enfoca más en los primeros estadios de en los primeros niveles cognitivos de clave Allen. Y sería, a ver, porque si no se va a confundir. En los niveles cognitivos van del 1 al 6, ¿sí? Y las fases de demencia son de agudo a crónico. Entonces sería en los estadios cognitivos del 1 al 3 de Allen y en la fase más avanzada de la demencia de cualquier persona. Porque la dieta sensorial no se utiliza casi mucho en los primeros estadios de la demencia, porque obviamente son olvidos momentáneos y son casi muy imperceptibles en la demencia, en las primeras fases, o en la primera fase. Gracias, licenciado. Bueno, hasta ahí hemos llegado con las preguntas. No sé si alguien más del público tuviera alguna pregunta a algún estudiante, algún terapeuta ocupacional. Este es el momento de decirlo, porque yo creo que, bueno, el doctor Jorge también ha sacado un tiempo muy, muy corto para nosotros. Casi 2 horas que estamos hablando. Sí, puede alargarse, ¿no? Pero también hay que cuidar el sueño del licenciado, porque allá... Sí, porque ya ni siquiera van bien y ya me están diciendo cuándo termino. Exacto. Betania Salamanca, ella es la presidenta de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional, nos dice, gracias licenciado, realmente enriquecedor todo. Un saludo desde Bolivia, nos vamos con más conocimiento. ¿De dónde es de esta persona? Es mi compañera de curso, ella es la presidenta de la Sociedad Científica de Terapia Ocupacional, acá en Bolivia, acá en la UNSA. Bueno, le mando un saludo enorme. La verdad, bueno, voy a contar algo, porque los compañeros que están ahí no lo saben, pero quiero contar algo que la compañera que está moderando, Damita, ¿sí?
me persiguió un mes entero, a pesar de que yo estoy con muchos proyectos en este momento, hasta lograr hoy la charla, porque la verdad que, es más, hasta 10 minutos antes estaba ocupado con un problema, con un paciente, así que casi no salgo en la charla, pero bueno, hicimos todo el esfuerzo para salir adelante. Así que, Sí, gente, la verdad que la compañera que está acá moderando hizo todo el esfuerzo para que yo esté hoy presente para toda Bolivia y para toda Latinoamérica. Así que también te tengo que agradecer mucho que me haya dado esta oportunidad y te pido mil disculpas por no poder haber en algún momento acordado los días porque no lo tenía casi claro y hasta, como te dije, hasta el último momento casi no podía porque estoy muy ocupado, absolutamente ocupado, con muchos proyectos. Así que bueno, te agradezco esta oportunidad y te pido mil disculpas por la paciencia que me tuviste para que yo pueda dar esta charla en este momento. no se preocupe, dicen, más bien la espera siempre vale la pena. Y bueno, animarles a los que se están conectando, pueden contactarse con Betania o con mi persona para, si alguno quiere exponer, quiere ser parte de esto, lo que buscamos más que todo es nuestra formación. Y como les decíamos ya en las anteriores charlas, pues hay licenciados súper capos, o sea, saben de la materia. Vivo ejemplo, el doctor Jorge. Y bueno, la verdad es que esto lo hacemos en equipo y lo hacemos por aprender. Y nos nutre mucho que cada uno dé su granito de arena, que cada uno le ponga se ponga la camiseta y diga, vamos a hacerlo. Y sí, dicen, yo le insistí, pero es que yo insisto, cuando las cosas son buenas, hay que insistir, ¿no ve? Entonces, seguro que insististe. Le digo persona. Betania, supongo que sabrás cuánto insistió, ¿no? Era una sorpresa, dicen, o sea, nadie sabía. A la hora de la hora se acuerda que teníamos agendado para antes de dos sábados, y usted me dijo, no voy a poder, y ahora ya valí, porque justo lo reservé, pero ya luego les dije, mejor lo dejo en sorpresa, porque por ahí Alicia me dice que no puede, no sé, pero mire, se dio. Y la verdad, licenciados, de donde nos están escuchando, México, Colombia, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Argentina, Chile, Quiero están invitados. Cerrar. Nosotros estamos armando una revista de terapia ocupacional universal. Muchos saben que yo soy uno de los moderadores, con Paula Guzmán de la página Terapia Ocupacional Universal, que sí, tenemos casi 30.000 seguidores en Facebook y también se pueden agregar a TU Universal en Instagram. Ahí subimos miles y miles de videos de todo tipo que tienen que ver con nuestra profesión. Por lo general somos 3 personas que subimos videos y mucho trabajo. Y bueno, los convoco para quien quiera formar parte de la revista de TU Universal, porque está un poquito olvidada. Y bueno, si quieren sumarse, los invito, los convoco, contáctenme y vamos a ver cómo podemos sacar adelante, porque a lo mejor esta sociedad científica que tienen ustedes también se puede sumar y podemos dar un poco de cada uno para que nuestra, obviamente, profesión pueda seguir creciendo como hace 100 años está creciendo. Gracias, Lisen, de verdad. Ya sabes, está invitado aquí a Bolivia. Ya está Betania, acaba de activar su cámara. Ahí está también Zulmita, somos parte del comité de organización. Y nada, está invitado, Lisen, aquí ya tienen casa, no hay problema. Cuando armen el congreso, ya saben, como se iba a armar, ya saben que estoy disponible. Así que, lamentablemente, el congreso se suspendió, como se suspendió el de México. Así que bueno, hay que esperar que todo esto pase y que el año que viene nos podamos dar un gran abrazo, porque siempre estuvimos conectados casi todos, de todo el mundo, y bueno, estamos esperando obviamente que todo esto pase y que podamos darnos ese abrazo y que no muera tanta gente como está muriendo hasta ahora. Sí, Lisen. Bueno, ¿le parece? Y ¿Los comentarios? Bye, bye. Chao, Lisen. Cualquier cosa, a su página, igual les voy a ir pasando los links. De verdad, que tengan una hermosa noche. Saludos desde Bolivia, nos vemos. Cualquier duda, todo va a ser respondido por página, no se preocupen.